Si es que yo no quiero, de verdad que no quiero, que yo soy una tía alegre, que a mí lo que me gusta es contaros salseos literarios divertidos, que yo no quiero haceros llorar, pero es que como diría mi queridísima Taylor Swift, look what you made me do. Si estás viendo este vídeo desde TikTok, que sepas que en la red social de las fotos hicimos una encuesta y el pueblo ha hablado. Así que vamos a empezar este vídeo con un importantísimo disclaimer. Si eres de los que creció amando profundamente la historia de amor de la Sirenita, ve este vídeo bajo tu propia responsabilidad, porque esta escritora no se hace responsable de los dramas mentales y las terapias derivadas de este storytime. Storytime del tristísimo salseo que hay detrás de la historia real de la Sirenita. Vamos a empezar por el principio. Es más que probable que tu imaginario del cuento de la Sirenita esté altamente adulterado. ¿Y por qué? Porque si naciste entre los 70 y los 90, tu acercamiento fue primero a cuentos cuyo final estaba muy cambiado y después a la película de animación de Disney. Y si naciste después de los 90, pues tu imaginario es probablemente la película de animación de Disney o incluso el live action. Así que olvídate de todo lo que sabes porque nada que ver. Porque es que además, aunque conozcas el cuento original de Hans Christian Andersen, es muy probable que no sepas todo el salseo real que hay detrás de un cuento que en realidad es una metáfora de una historia real. Hans Christian Andersen nació en 1805 en Dinamarca en el seno de una familia súper pobre. Su madre era lavandera, su padre era zapatero, él aprendió el oficio de zapatero y unos cuantos más, pero era francamente malo en todos ellos y como digo, la familia era extremadamente pobre, tanto que en su infancia Andersen llegó a vivir debajo de un puente en largos periodos de tiempo y a mendigar. Se quedó huérfano de padres súper joven, su madre tenía una salud muy depauperada, así que con solo 14 años y ni un duro en el bolsillo, Andersen decide marcharse a Copenhague y buscar fortuna como cantante de ópera, pero digamos que lo de estar encima de los escenarios no era lo suyo, y no porque tuviera mala voz, sino porque las condiciones infrahumanas en las que vivía hacían que perdiese la voz constantemente, así que lo de cantar no se le daba muy bien. Pero sí se le daba bastante bien escribir libretos, primero de operetas, luego de textos de alguna ópera, después obrillas de teatro y finalmente cuentos. Y estos textos llamaron la atención de algunos mecenas que decidieron invertir su dinero para intentar hacer crecer la carrera de Andersen. Poco a poco fue llamando la atención de gente con dinero hasta que llegó al propio rey de Dinamarca, que decidió sacar de su bolsillo, bueno, del bolsillo de las arcas públicas, pero esto ya es otro tema, el dinero para mandar a Andersen a la Escuela de Artes y allí termina de formarse como escritor y empieza a escribir cotidianamente, sobre todo cuentos infantiles que fueron lo que más famoso le hizo. Claro, Andersen tenía un talento natural porque sabía escribir muy bien y además esa formación le permitió mejorar sus dotes literarias. Y a todo esto hay que unir pues, su historia real. No olvidemos que venía de una familia súper pobre que había vivido debajo de un puente. Vamos, con todo esto consiguió crear cuentos como La cerillera, Las zapatillas rojas, que conmovían a toda la población y que le hicieron bastante famoso. Pero de entre todas estas historias hay una que es especialmente importante para Andersen por muchos motivos, pero principalmente porque es su propia historia, La Sirenita. Estando en la veintena, a mediados de la década de 1830, Andersen conoce a Edward Cullen. Era un funcionario y se hicieron amigos muy rápidamente, tenían una amistad muy profunda. Pero Andersen, que era bisexual y lo sabía desde muy joven, se enamora perdidamente de Edward. Se enamora hasta el punto en el que decide confesarle sus sentimientos a su amigo en una carta que todavía se conserva y que contiene frases tan demoledoras como la feminidad de mi naturaleza y mis sentimientos por ti en esta amistad deben permanecer ocultos. Terrible. La cosa es que Edward efectivamente le quería muchísimo, pero como amigo. No pudo corresponder esos sentimientos y respondió a esa carta dejándole claro que le quería mucho, pero no así. Y en 1837, después de unos meses de noviazgo, Edward le cuenta a Hans que se va a casar con su novia Henriette. Así que Andersen, con el corazón absolutamente devastado, decide hacerle a su amigo un regalo de bodas único y desesperado. Un cuento en el que cuente su historia de amor, La Sirenita. La historia de un ser mágico que no termina de encajar en su propio mundo, pero tampoco en este, y que decide entregarlo absolutamente todo en busca del amor verdadero por esa persona que no puede corresponderla. Porque sí, el cuento de la Sirenita, como la historia de amor de Andersen, tienen un final, digamos que regulero.
En el cuento original, la sirenita renuncia a su voz para intentar conquistar al príncipe del que se ha enamorado, pero esa renuncia tiene unas consecuencias peores que perder la voz: el dolor. Cada paso en la tierra supone para la sirenita el peor de los dolores, cuchillas atravesando cada planta de sus pies. Durante todo el cuento, la sirenita intenta conquistar al príncipe, pero no lo consigue. El príncipe termina casándose con una princesa de verdad y la sirenita, al perder al gran amor de su vida, tiene una opción de sobrevivir: matar al príncipe con una daga mágica. Pero se ve incapaz de asesinar al amor de su vida, así que, absolutamente devastada, decide lanzarse al océano y la sirenita termina convertida en espuma de mar. Vamos, igualito, igualito, igualito que el de Disney. La historia tal cual. Evidentemente, La Sirenita es un trasunto de Hans Christian Andersen y El Príncipe de Edward Collins. Y no, el cuento no consiguió hacer cambiar de opinión a Collins, pero no fue esta ni de lejos la única historia de amor terrible de Hans Christian Andersen, porque como buen cuentista, Andersen era un dramático que flipas. Tuvo relaciones más o menos duraderas con hombres y mujeres a lo largo de su vida y todas terminaron de forma bastante dramática, pero de un modo u otro, Andersen siempre terminaba volviendo a Edward, con quien mantuvo relación toda su vida. De hecho, a su muerte, solo dejó escrito un deseo: quería ser enterrado en un terreno común que tenía con Edward, junto a él y su esposa Henriette, y lo consiguió. Pero como a la sirenita, la dicha le duró poco. Solo unos meses después de que Andersen fuese enterrado junto al gran amor de su vida y la esposa de este, los restos mortales de Edward Collins y su mujer Henriette fueron trasladados al panteón familiar de los Collins, de manera que finalmente Andersen, como la sirenita, terminó convertido en espuma de mar y solo.